Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Hoy domingo, episodio 17, con una versión un poco más extendida para poder hablar de todo lo que sucedió en todos estos días. Empecemos. De que el índice Standard & Poor's rompiera máximos históricos la semana pasada, esta semana pudimos observar cómo un nuevo movimiento alcista se vio seguido de un movimiento bajista bastante fuerte durante el día jueves y viernes. Cabe aclarar que el día viernes, sobre todo en la segunda parte de la jornada, finalizando la semana, un reversal se hizo escuchar. Es por esto que la carta asignada es la carta de El Freno. De esta forma, el precio logró cerrar por encima de la zona de soporte del máximo anterior. Una vela prometedora nos da esperanzas de cara a las próximas jornadas, siempre y cuando esta zona no sea vulnerada. No podía faltar entonces el gráfico que represente la sensación del momento, el S&P en equilibrio. Veamos cómo impactó esta caída en el índice Dow Jones también en la bolsa de los Estados Unidos. Ya cerrado el último gap que marcaba el precio en la caída del COVID, el Dow Jones realizó también un ajuste con una caída de un 5% aproximadamente, realizando un throwback a la zona de soporte y rebotando también como lo pudimos observar en el Standard & Poor's. Fundamental seguir esta zona de soportes también para poder comparar la caída actual con las caídas anteriores para poder tener una referencia posible para los próximos movimientos. Ya hemos visto caídas superiores al 5% y sin embargo el precio se ha sabido estabilizar. Y justamente eso es lo que necesitamos cuando estas caídas se hacen ver en nuestro graficador. Algo que seguimos de cerca son las posibles divergencias del índice Nasdaq. Como bien venimos diciendo, las divergencias pueden ser revertidas, como bien pasó en la divergencia diaria que explicamos con detalle en el episodio 14, al cual les dejo el link para que puedan interiorizarse sobre este concepto. Por otro lado, la divergencia bajista semanal sigue vigente como bien la marco en el gráfico. Esto no quita que el precio siga subiendo, incluso generando un tercer punto en la divergencia. Algo interesante a destacar es que cuanto más grande sea el time frame, más fuerte será la divergencia. Esto quiere decir, por ejemplo, que una divergencia semanal será más fuerte que una divergencia diaria. Si es real que el índice Nasdaq ha subido mucho en muy poco tiempo, es por esto que vale la pena el tweet publicado que hace referencia al libro de Ruarte. Cuando usted vea una suba fuerte sin ajustes, el ajuste tarde o temprano llegará, y cuanto más grande es el avance, más grande será el ajuste, ya que generalmente es un porcentual del avance. Claramente acá estamos hablando implícitamente de retrocesos de Fibonacci. El índice Eurostoxx 50 me genera más dudas que certezas. Es por esto que le asigno la carta de el interrogante. Los mínimos son ascendentes, pero una zona de resistencia se hace fuerte frente a los impactos del precio. Por lo pronto, una lateralización se va reduciendo y por tiempos esperamos una pronta definición. Sin lugar a dudas, la noticia de la semana fueron los splits de las acciones de Tesla y Apple. Es por esto que decidí sumar una página a la enciclopedia de Picasso Bursátil. Split, división en porciones equitativas. El que parte y reparte se queda con las mismas partes. En el caso de Tesla, por ejemplo, las acciones fueron divididas 5-1, lo que significa que sus acciones pasaron a valer un quinto de lo que valían, y el que tenía una acción de Tesla pasó a tener 5. Si quieren ver más páginas de la enciclopedia, obviamente pueden seguirme en Twitter e Instagram. Ahora sí, pasando al análisis técnico de Tesla, la carta asignada es la carta de doble cara. Esto lo decido porque en el caso de este activo nos resulta claro cuál es su rebote, ahí lo vemos en el gráfico,
pero ¿no será de esta manera en otros activos de la bolsa americana? Por ejemplo, el caso de las acciones de Amazon, donde se nos pone un poco más complicada la toma de decisiones luego de la rotura de una línea de tendencia de corto plazo y zonas de soporte y resistencia no tan claras para la ayuda al momento de la decisión. Claramente aquí, como siempre, nos tendremos que valer de otros elementos para ampliar el contexto general. Mirar el índice, ondas de Elliott, volumen negociado, indicadores son algunas de las herramientas que podemos utilizar. La película de Intel que venimos viendo episodio tras episodio sigue en pie y la media móvil de 200 semanal sigue siendo un claro soporte. Quizás la estructura de la última vela semanal no sea la mejor y ponga en duda a los alcistas en las acciones de Intel. Claramente, las acciones de Visa no pueden faltar, como siempre, en un nuevo episodio de Compresión Semanal. En el capítulo 13 explicaba cómo se puede operar un activo que se encuentra enjaulado, como era el caso de las acciones de Visa. Arriba les dejo el link al capítulo para que puedan ir directamente a ese episodio. Asigno la carta del estudiante para que hablemos un poco sobre el concepto de stop loss. Acá pueden ver, en el caso de ser alcista ubicaríamos un stop loss por debajo de la jaula porque quedaría invalidada la misma. Algo a tener en cuenta es que cuando un activo comienza su movimiento a favor, obviamente a favor de nuestro trade, será relevante mover el stop en momentos claves del activo para poder cuidar nuestras ganancias en caso de que el mismo se dé vuelta en contra de nuestra visión. El tema es bastante extenso, incluso hay muchas formas de ubicar el stop loss, pero quería dejarles al menos una pequeña aproximación con esto que les comentaba. Y algo que quería agregar, debido a la gran consulta que he recibido, el stop loss es un concepto, no es así como lo vemos en las plataformas. En las plataformas lo que veríamos sería un stop limit o un stop market. Un stop limit es en caso de ser un precio particular y un stop market es en caso de querer venderlo a precio de mercado, utilizado por ejemplo si el precio realiza un gap, ya que en estos casos un stop limit no se ejecutaría. En la mira, las acciones de Coca-Cola que han logrado quebrar la media móvil de 200 diaria y el techo de la jaula que hemos venido hablando en todos los episodios anteriores. Esto mismo ha podido observar Gastón en la red social Twitter y nos brinda una gran analogía. Se destapó la botella, quizás una buena idea para un próximo gráfico de Picasso bursátil. El enjaulado de la semana se lo vamos a dedicar a las acciones de Spotify, que luego de un alza con un rendimiento de un 175%, el precio quizás se encuentre como siempre decimos, o bien descansando, dirían los alcistas, o distribuyendo, dirían los bajistas. ¿Cuáles son las notas que escuchan sus oídos? Bueno, espero los comentarios a ver qué opinan de este activo. Otro gráfico en la semana se lo he dedicado a las acciones de Pfizer bajo el título ¿Habrá vacuna? El precio se encontraba en una zona de contratendencia quebrada y por sobre la media móvil de 200 ruedas. Al finalizar la semana no supo cerrar por arriba de esta zona y se ubicó por debajo, quizás anulando esta hipótesis. Otra mala noticia para el activo, el mismo fue deslistado en estos días del índice Dow Jones. Cuando un activo no cumpla con lo que usted esperaba, no lo rechace, sígalo de cerca, no sabe cuándo puede volver a darle una nueva oportunidad. Si quieren ver el análisis completo pueden leerlo en picassobursatil.com y aprovecho para asignarle la carta del comodín, donde los invito a suscribirse al canal de YouTube que me es de gran ayuda y obviamente a seguirme en las redes sociales. Y algo que me ayuda mucho también es que le pongan me gusta al video, agradecido si lo hacen.
Y otro activo que deja de cotizar en el Dow Jones son las acciones de la petrolera estadounidense ExxonMobil, fundada en 1870 y que su cotización lleva más de 50 años en la bolsa de valores. El gráfico en escala mensual habla por sí solo, con su caída estrepitosa rompiendo una tendencia alcista de toda su vida. La carta asignada es la carta de El Derrumbe, y quizás esto nos deje pensando de por qué los índices parecen siempre alcistas. El Bovespa, el índice de la Bolsa de Brasil, se toma un descanso en una zona de soporte, la misma zona en la que el precio está desde principios de julio de este año. En el momento de los commodities, el precio del oro sigue lateralizando por encima de la zona de máximos del año 2011, como bien decíamos en el capítulo anterior, al cual les dejo el link aquí en la parte superior. Ya luego de quebrada la zona, vemos cómo el precio nos plantea el interrogante de cara al próximo movimiento. Suena la alarma del petróleo, que ha impactado con una resistencia fuerte y el día viernes ha perdido la media móvil de 200 diaria y una línea de tendencia de corto plazo. ¿Será un hasta aquí hemos llegado? ¿Cómo impactará en activos vinculados al mismo? Lo veremos entonces en los próximos capítulos de Compresión Semanal. Para hablar del Bitcoin, asigno la carta de El Conflicto. Semanas atrás, este activo había logrado un cometido muy importante, que era haber quebrado la contratendencia que comienza en máximos históricos y quebrando además el rango de resistencia fuerte de los $10.500. Sin embargo, en estos días el precio ha sufrido una caída por debajo de esta zona, al menos en este momento que me encuentro realizando este episodio. Claramente será clave recuperar la zona por encima de los 10.500 para seguir con una visión alcista. Recuerde siempre respetar su plan de trading, que le dirá dónde colocar su stop loss. Siempre encontrará una razón para seguir en el trade si de excusas hablamos. A favor, visualizamos que el activo se encuentra en el 61.8 del último swing, permitiendo encontrar una zona de contención en estos precios, sumado además a que la vela semanal aún no ha cerrado. Muy interesante lo que pueda suceder entonces con el Bitcoin en los próximos días. Pasando al mercado argentino, podríamos decir que nos encontramos con la carta de En la Mira. Llegando el precio a zonas claves, haremos un repaso de la situación actual, tanto en pesos como en dólares, de los activos argentinos. El Merval en pesos, luego de haber quebrado una línea de tendencia con un siguiente pullback a la zona de resistencia, ha llegado a una zona de soporte, la cual podría ser de contención para un posible cambio de movimiento, más incluso viendo la última vela. Para ampliar esa visión, siempre es bueno poder mirar activos del índice correspondiente para ver si convalidan alguna hipótesis. Este es el caso de las acciones del banco BBVA en su cotización en pesos. Luego, más adelante veremos su correspondiente ADR. Una zona de soporte que converge con la media móvil resulta interesante también para sostener al precio. Recuerde que siempre estamos hablando de probabilidades y el mercado es el que decide el próximo movimiento. Para analizar un activo en su cotización en pesos, podemos analizar las acciones de Mirgor, donde observamos una clara línea de tendencia con 3 puntos de anclaje y una rotura de máximos semanas atrás, seguida por una consolidación del precio. Será entonces clave ver qué sucede si la cotización impacta en esta línea de tendencia. A pedido del público, continuamos con el análisis de las acciones de Volt, donde vemos durante el día viernes un rebote en una línea de tendencia, al igual que Mirgor, con 3 puntos de contacto validando la misma.
La zona marcada como soporte es la zona de máximos anteriores que debería funcionar como soporte fuerte en caso de que el precio decida ir a la zona específica. Si pasamos al Merval en dólares, vemos como luego del rebote en la zona de soporte llegó directamente a una zona de resistencia y lo vemos en plena pelea con los $365. El Banco Galicia en su ADR sin lugar a dudas representa claramente la carta asignada. Luego de la rotura de la línea de tendencia, el precio encontró soporte en la media móvil de 200 en un timeframe de 4 horas y se encuentra ahora aprisionado contra una zona de resistencia. Expectantes, esperamos entonces cómo se desenvuelve. Por debajo nos encontramos con una zona de soporte fuerte seguido del 61.8 de Fibonacci de todo el swing. Al igual que en el Banco Galicia, si observamos el Banco BBVA en el ADR, parece ya haber llegado y consolidado en la zona del 61.8 de todo el swing y soporte auspiciado por una zona de gap como vemos en el gráfico. La zona de soporte es realmente fuerte y debería auspiciar de claro soporte. No sería una buena señal una rotura de estos precios al menos en el corto plazo. Pero si miramos las acciones de Denor, el panorama es distinto, ya con menos volatilidad pero con una pérdida de soportes y una clara resistencia por encima del precio. YPF en la mira claramente por realizar un movimiento parecido al del Banco BBVA, siendo que lateraliza sobre la zona de soporte sin quebrar a la baja. De seguir así, podría ser una buena señal si quisiéramos que el precio continúe al alza. No dejamos de lado el análisis del petróleo que vimos anteriormente, que contradice quizás lo que podría verse en este papel. Pampa Energía en su ADR nuevamente a los $12, precio que pudimos observar luego de las elecciones PASO. Zona clave de resistencia si las hay, media móvil de 200, resistencia de la fecha que planteábamos y contratendencia. Por cuestiones de tiempos se torna interesante una inminente decisión, al menos de corto plazo. En el último episodio hablábamos de las acciones de Telecom en su ADR y aquí estamos nuevamente. Su tendencia bajista, comenzada en diciembre de 2017, marcada por una contratendencia, podemos observarla en el gráfico. Actualmente, el precio llegó al mínimo de esta tendencia nuevamente. Existe un patrón llamado doble suelo que podría llegar a ejecutarse si el precio no hace nuevos mínimos. Seguir de cerca esta zona podría ser interesante de cara a las próximas ruedas. El índice del dólar en escala mensual cerró su vela por debajo de las líneas de tendencia. Un plan más que interesante en la película que venimos viendo en todos los episodios de Compresión Semanal. El peso argentino frente al dólar ha dado mucho que hablar en estos días. Aplico la carta de el suspenso porque más allá de la manipulación que puede llegar a tener la moneda, lo interesante surge en el gráfico en su escala 4 horas, cuando el precio impacta en la media móvil de 200 de esta escala. Siempre se puede observar cómo el precio impacta y da por finalizada su corrección, y nuevamente estamos muy cerca de ese lugar. Analizar el pasado nos puede ayudar siempre al momento de analizar un activo. Puede que no suceda lo mismo, pero sí las probabilidades que estén a nuestro favor.
Bueno, esto fue Compresión Semanal. Les agradezco a todos los que me escribieron porque la semana pasada no pude estar con Compresión Semanal, pero esta semana volvimos. Recuerden darle me gusta al video y suscribirse al canal. También pueden seguirme en las redes sociales Twitter e Instagram. Bueno, espero que les haya gustado y si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.